Padre bendito, Dios eterno, te damos muchas gracias, Señor, por este día que nos has dado para estar en tu casa de oración. Gracias, Señor, por todo lo que nos has enseñado ya. Pero, Padre, aún tenemos hambre, Señor, de tu palabra. Y suplicamos que tú hables a través de tu siervo, que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino únicamente tu verdad, Señor, aquella que es necesaria para la edificación de tu cuerpo, que es la iglesia. Ilumínanos, Señor, llénanos de tu Santo Espíritu para poder comprender tu verdad. Todo esto lo agradecemos y lo pedimos con humildad en el todopoderoso nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. A Él sea la gloria, majestad, imperio y potencia, desde siempre y para siempre. Amén. Amén. El título del sermón esta mañana es Los enemigos del ser humano. Y estos enemigos no son nada más del cristiano, por eso lo titulamos así, los enemigos del ser humano. No importa si usted es creyente o no es creyente, tenemos exactamente los mismos enemigos. Y son nuestros enemigos porque se dedican a engañarnos, a lastimarnos, a mentirnos, a usarnos para sus fines, pero sobre todas las cosas son nuestros enemigos porque nos apartan del camino de Dios. Y como en toda guerra, si usted y yo no identificamos a nuestros enemigos, ¿cómo podríamos luchar contra ellos? ¿Qué pasa en las guerras normalmente? Un pueblo analiza al otro pueblo contra el que va a pelear, analiza sus fuerzas y debilidades para poderse defender. En todas las áreas de la vida es importante conocer a nuestros enemigos para poderlos vencer. Ahora, la mala noticia que le tengo es que ninguno de nosotros puede vencer a ninguno de estos enemigos. No hay un solo ser humano que pueda vencer a uno de estos enemigos. Ahora, si usted no es hijo de Dios, si usted no es cristiano, pues está en esta lucha solo, completamente solo, no tiene quien le ayude. Pero ni aún toda la humanidad junta le podrá ayudar a vencer a uno solo de estos enemigos. Ahora, si usted es cristiano, y voy a hacer una distinción aquí, en dos grupos de cristianos, porque yo no sé quién es cristiano y quién no es cristiano, solamente lo sabe nuestro Creador. Pero si usted ha aceptado y confesado a Cristo como su Dios, Rey, Señor y Salvador, entonces ya no está solo, porque la promesa de nuestro Señor Jesús es que cuando Él se fuera nos enviaría un consolador, es decir, el Espíritu Santo, para que estuviera con nosotros todos los días de nuestra vida. Así es que ya no estaríamos luchando contra estos enemigos con nuestras propias fuerzas, sino a través del Espíritu Santo. Sin embargo, podríamos distinguir dos clases de cristianos. El cristiano que lo es porque hizo esta profesión de fe y llama a Jesucristo su Señor, y los cristianos que no se conforman con eso, sino que realmente rindieron su vida al Señor y se esfuerzan y viven tratando de servir y de seguir a aquel que llama a su Señor. Ahora, como dije, no me toca a mí ni a nadie decidir, fundamentar esto de quién es cristiano y quién no es cristiano. Pero la palabra de Dios enseña claramente que hay dos tipos de cristianos. Y nuestro Señor Jesús no se va a proyectar este pasaje porque apenas lo puso Dios en mi corazón esta mañana mientras iba en mi ruta a la hermana República de García. Pero Mateo capítulo 7, a partir del versículo 16, dice nuestro Señor Jesús: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así,
Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Escuche el versículo 19. Todo árbol, todo cristiano que no da buen fruto es cortado. Todo aquel que se llama cristiano, se cree cristiano, se presenta como cristiano, pero no da buen fruto, es cortado y echado al fuego. ¿Recuerda lo que dice el apóstol Juan en la primera carta? Dice, estaban con nosotros, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Tristemente hay muchos templos llenos de muchas personas que se autodenominan cristianos, o que creen que son cristianos, pero que realmente no hicieron una profesión de fe verdadera. ¿Y cómo sabemos que estos hermanas que se autodenominan cristianos realmente son creyentes? Dice el Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis. Es un cristiano, una persona que se autodenomina cristiana pero que no da fruto, pues nos da a pensar que realmente su profesión de fe no fue verdadera. Y sí, puede haber muchísimos cristianos que hicieron una profesión de fe verdadera, pero que son indolentes, es decir, se conforman con eso y se quedan al inicio del camino y no hacen nada por Cristo. Pero vea lo que, siga conmigo viendo lo que dice Mateo 7. Versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. Y escuche el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que llama a Jesús Señor, solo por llamarle Señor, entrará al cielo. Entrarán al cielo solamente aquellos que llamamos a Jesús Señor y que realmente es el Señor de nuestra vida, porque hacemos su voluntad y no la nuestra. Y la única forma de mostrar que estamos haciendo la voluntad de Dios es que Dios produzca fruto a través de nosotros. Si usted es un verdadero cristiano, entonces no solo tiene el Espíritu Santo morando en su interior, sino que por ser servidor y seguidor de Cristo, estará haciendo la voluntad de Dios y entonces podrá, con la ayuda del Espíritu Santo, vencer a estos enemigos. Usted sí podrá vencer a estos enemigos con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, si es que somos verdaderamente cristianos. En conclusión, nunca venceremos a ninguno de estos enemigos si luchamos con nuestras propias fuerzas. Pero si somos verdaderamente cristianos, no solamente por fe, sino por obra, como dice Santiago, entonces podremos, con la ayuda del Espíritu Santo, vencer a estos enemigos. Y este sermón va a durar 3 horas más o menos. Nos vamos a ir 1 hora con cada enemigo para que me ponga paciencia. ¿Sí? No se me duerman. ¿Sí? ¿Están listos? ¿Sí? 3 horas, son las 12, para las 3 de la tarde terminamos. ¿Ok? El primer enemigo que conocemos es el diablo. Levante la mano que cree que puede vencer al diablo solito. ¿Quién puede vencer al diablo? Absolutamente nadie, más que Dios. Pero si Dios mora en su interior, entonces usted podría ser fortalecido por Dios para vencerlo. Ahora, voy a compartirle algunos pasajes. Primera de Pedro, capítulo 5. Todos los pasajes los vamos a proyectar, por si quiere verlos en la pantalla. 1 Pedro 5, versículos 8 y 9, dice, sed sobrios. No está hablando de sobriedad, es decir, de que no estamos briagos, emborrachados, ni mucho menos, sino está hablando de que seamos cristianos templados. Ahí puse algunos sinónimos: prudentes, sensatos, íntegros, y velad, es decir, estar atentos, estar despiertos siempre. ¿Por qué? ¿Por qué debemos ser sobrios y velar? Porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual, al Satanás, debemos de resistirlos firmes en la fe, no por nuestros propios medios,
No podemos resistir a Satanás por nuestros propios medios, sino solamente por la fe en que Dios obrará a través de nosotros y nos fortalecerá para poderlo vencer. Ahora, tristemente hay muchas personas que creen que el diablo no existe. Y tristemente también hay otras personas que creen que Satanás ya fue atado. Y así lo creen, y yo respeto su decisión. Efectivamente, nuestro Señor Jesús venció a Satanás en la cruz, lo derrotó por completo. Pero en ningún momento de la Biblia puede usted tomar algún versículo para decir que ya fue atado. Y sí le voy a compartir algunos que demuestran que Satanás está activo. Segunda a Corintios 2:11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sería necesario que el apóstol Pablo hablara esto si Satanás ya hubiera sido atado? Efesios 6:11, es un pasaje muy conocido. Habla de la armadura de la fe. Y en el versículo 11, Efesios 6:11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis estar firmes ¿contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Este pasaje sería totalmente innecesario si Satanás ya estuviera atado. No necesitaríamos la armadura del Espíritu Santo para resistir los ataques de Satanás si Satanás ya estuviera atado, inactivo, imposibilitado de atacarnos. Le estoy dando todos estos pasajes porque si usted cree que Satanás ya fue atado, usted está en total desventaja porque lo va a estar atacando en todo momento y usted ni cuenta se va a dar cómo lo va a vencer. Debemos estar atentos a la realidad de que Satanás está activo tratando de engañarlo, de engañarnos, de lastimarnos y sobre todo de alejarnos del camino de nuestro Dios. Y por último, 2 Timoteo 2:26. Timoteo era pastor de la iglesia y Pablo le dice en la segunda carta a Timoteo, versículo 25, le voy a poner a partir del versículo 25, hablando de los siervos de Dios, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escuche, y escapen del lazo del diablo, en el que están cautivos a voluntad de Él. Están, verbo presente progresivo, están en ese momento cautivos en el lazo del diablo. Si el diablo no estuviera activo, si el diablo estuviera atado, Pablo no tendría que decir esto a Timoteo. Así que usted tiene que entender y conocer quién es su enemigo para poderlo vencer con la ayuda de Dios. Ahora, la instrucción que nos dio el apóstol Pedro para poder vencer a este enemigo dice, resistid firmes en la fe en que Dios es fiel y le ayudará a lograr la victoria contra el diablo y Satanás, con Satanás. 1 Corintios, esta es la promesa que Dios a través de Pablo escribe en 1 Corintios 10, versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, y esta es una promesa hermosísima, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, resistir. Cuando estamos en la tentación, cuando Satanás nos está tentando, porque Él es el tentador, así lo llama la Biblia, cuando está en el pasaje de Mateo capítulo 4, que está tentando a Jesús en el desierto, dice claramente, vino el tentador a tentar a Jesús. Cuando estamos siendo tentados por Satanás, tenemos esta promesa, dice, Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar, resistir, vencer a Satanás. Y esa salida es dejar que el Espíritu Santo, que es el único que tiene el poder para vencer a Satanás, nos fortalezca
nos ayude a salir victoriosos en las tentaciones. El segundo enemigo es el mundo. ¿Usted no considera el mundo su enemigo? ¿Dice la Biblia que el mundo es nuestro enemigo? Sí, sí lo dice claramente. Santiago capítulo 4, versículo 4 al 8. Santiago 4, a partir del versículo 4, dice: oh almas adúlteras. Ahora déjeme hacer una observación aquí. No está hablando de personas que adulteran, es decir, que engañan a su esposo o a su esposa. Está hablando, la palabra adulterar quiere decir que algo que estaba hecho de alguna forma fue cambiado, fue modificado, fue adulterado. A eso se refiere. Entonces son almas, personas que han cambiado la mentira por la verdad por la mentira, más bien dicho. Por eso les llama almas adúlteras, porque han cambiado la verdad de Dios por la mentira. ¿Se entiende? ¿Sí? Y dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y si usted y yo somos de Dios, entonces el mundo es nuestro enemigo. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu Santo, porque está con mayúscula, que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Es decir, quiere que seamos de Él nada más. Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y aquí está la salida: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y el que se acerca a vosotros, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cómo podemos vencer al mundo? Hablábamos esta mañana acerca de la santificación. Y santificarnos quiere decir apartarnos de todo lo que es malo, de todo lo que el mundo enseña. Y si usted y yo adoptamos cualquier filosofía, creencia del mundo, moda del mundo, entonces estamos haciéndonos amigos del mundo. Y todos los que nos hacemos amigos del mundo nos convertimos en enemigos de Dios. Cuando sus amigos, lo voy a poner entre comillas, lo inviten a hacer algo que es contrario a la palabra de Dios, y usted cede, en ese momento usted está convirtiendo en enemigo de Dios. Si esas personas a las que usted les llama amigos dicen: vete, vámonos de rol, vámonos al antro, vámonos a algún lugar que usted sabe que no debe de ir, y le ofrecen tomar o fumar o lo que sea que le ofrezcan, si usted cede a esas invitaciones de sus amigos, está siendo amigo del mundo y se está siendo enemigo de Dios. Y ha sido vencido, en ese momento usted ha sido vencido por el mundo, porque el mundo es su enemigo. Por eso el mismo apóstol Pablo, en Romanos 12, versículos 1 y 2, que ya lo hemos recitado varias veces, ¿no se acuerda? Así pues, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, no te hagas igual que el mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformarnos, metamorfosis, cambiar lo que éramos en el mundo por lo que ahora somos con Dios y en Dios. ¿Cómo podemos vencerlo? Al vencer al mundo, dice el versículo 7, someteos pues a Dios, es decir, que sea Dios el que me controla, que sea Dios mi Señor, que sea Él el que tiene el poder sobre mí para poder resistir al diablo y entonces
el diablo irá de nosotros. Y el tercer enemigo, la Biblia le llama la carne. Y eso quiere decir lo siguiente: los primeros dos enemigos que mencionamos son externos: el diablo y el mundo. Pero este enemigo soy yo mismo. ¿Cómo me puedo vencer a mí mismo? Me agarro a golpes, me doy golpes contra la pared. ¿Qué puedo hacer para vencerme a mí mismo? Dice Romanos capítulo 8, versículos 6 al 8. Dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, muerte espiritual, pero el ocuparse del Espíritu Santo, Espíritu está con mayúscula, es vida y paz. Por cuanto los designios, los deseos, la forma en que está moldeada la carne, diseñada la carne, son enemistad contra Dios, otra vez igual que el mundo, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven satisfaciendo la carne, entiéndalo así, no pueden agradar a Dios. Y si usted no la dice, estos tres enemigos son los mismos enemigos de Dios. Así los menciona la Biblia, son enemigos de Dios y por tanto son enemigos nuestros. ¿Satanás es enemigo de Dios? Obviamente. ¿El mundo es enemigo de Dios? Obviamente. ¿Nuestra carnalidad, el pecado es enemigo de Dios? Obviamente. Así que tenemos los mismos enemigos de Dios, pero Dios sí los vence. Él sí tiene el poder para vencerlos. Nosotros no. Nosotros dependemos del poder de Dios para poderlos vencer. Dice claramente: el ocuparse de la carne, es decir, el vivir tratando de satisfacer a nuestros deseos, es enemistad contra Dios. Otra vez nos volvemos enemigos de Dios. Pero el ocuparnos del Espíritu, es decir, que el Espíritu sea el que ocupa mi lugar, la llenura del Espíritu Santo que estudiamos esta mañana, eso es vida y paz. Eso es vida y paz. Y los que viven, dice el versículo 8, según la carne, no pueden agradar a Dios. Es como decir que cada vez que yo satisfago mis deseos carnales, estoy desagradando a Dios. Estoy haciendo algo que a Él no le agrada. Y nuestro Señor Jesús, en Mateo capítulo 15, versículos 18 al 19, lo dijo de esta manera: porque lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Todo lo malo sale del interior de mi carne. Y ni usted ni yo podemos vencernos a nosotros mismos. He dicho literalmente es: si yo lleno mi corazón de mí mismo, estoy siendo enemigo de Dios y estoy desagradando a Dios. Si yo permito que el Espíritu Santo me llene, entonces soy amigo de Dios y voy a hacer lo que a Él le agrada. Solo así puedo vencer a la carne, si permito que sea el Espíritu Santo el que me domine y el que me controle. En Gálatas capítulo 5, no lo vamos a proyectar porque no está aquí en mis notas, pero Gálatas capítulo 5, que habla del fruto del Espíritu, antes de hablar del fruto del Espíritu, dice el apóstol Pablo, versículos 16 y 17: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y Espíritu está en mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. El deseo de la carne es contra el Espíritu,
y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos. Porque otra vez, hacer lo que queremos es, si hacemos lo que queremos, estamos desobedeciendo a Dios, estamos desagradando a Dios, estamos pecando contra Dios y hemos sido dominados, controlados por la carne. 3 enemigos que ninguno de nosotros puede vencer por sus propios medios. ¿Qué tenemos que hacer entonces para poderlos vencer? ¿Qué hace usted en su vida para poderlos vencer? ¿O acaso estamos dejando que el diablo, el mundo y la carne nos controlen? Sea usted cristiano o no, crea usted en Dios o no, debe entender que estos enemigos están luchando contra usted todos los días, a todas horas, sin descanso. No hay un solo instante de su vida y de la mía que no esté el diablo, el mundo y la carne luchando contra usted. Por eso decimos que la vida del cristiano no es sencilla, porque es una vida de lucha constante contra estos 3 enemigos. Ninguno de ellos duerme, ninguno de estos 3 enemigos descansa, y el mundo cada vez está peor. No hay punto de reposo para el cristiano. Y si no entendemos que es imposible vencer a estos enemigos sin el poder del Espíritu Santo, vamos a ser derrotados una y otra vez. Y como le decía hace un momento, no se trata simplemente de confesar a Cristo como nuestro Dios, Rey, Señor y Salvador. No es suficiente. Amado hermano, hermana, escúcheme por favor. No es suficiente. No se conforme con haber aceptado a Cristo como su Salvador. Porque si usted no ejercita su fe, ¿cómo se ejercita la fe? Sirviendo y siguiendo a Dios. A través de las pruebas, a través de las tentaciones, sirviendo a Dios, ejerciendo nuestros ministerios, como se ejercita la fe, es como podemos ser usados por el Espíritu Santo, fortalecidos por el Espíritu Santo. Y si usted nada más se conforma con decir, yo ya acepté a Cristo como mi Salvador, entonces ya voy al cielo, no hay nada más que hacer, me voy a campechanar la vida, al cabo que ya haga lo que haga, de todos modos voy al cielo. Si es lo que dice la Biblia, que si usted realmente de todo corazón aceptó y confesó a Cristo como su Salvador, se va a ir al cielo, aunque no le sirva. Qué triste una vida cristiana así, sin fruto alguno. Por eso dijo nuestro Señor Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino únicamente aquellos que realmente demuestren que están haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Ser cristiano nada más y ya sentarme a disfrutar la vida? ¿Esa es la voluntad de Dios? No, la voluntad de Dios es que usted se santifique y yo me santifique, que cada vez sea más como Cristo. Esa es la voluntad de Dios, que seamos cada vez más como Cristo. Ahora, dígame usted un versículo bíblico que pueda citar donde diga que Jesús algún día descansó de hacer su ministerio. En esos 3 años que haya durado su ministerio, ¿cuándo descansó Jesús? Nunca. Todos los días predicó la palabra de Dios, todos los días sanó enfermos, todos los días predicaba, todos los días primero de cada semana predicaba, bueno, el sábado, pero cada 7º día nuestro Señor Jesús predicaba en la sinagoga, enseñaba las Escrituras. Y todos los días que estuvo con sus discípulos, todos los días les enseñó algo nuevo. ¿Y qué dijo Jesús? Yo no vine a hacer la voluntad, sino vine a hacer la voluntad del que me envió. ¿Cuál será la voluntad de Dios para su vida? No me conteste, pero piense usted, reflexione. ¿Cuál cree que realmente, para qué lo salvó Dios? Sería la pregunta. ¿Para qué cree que lo salvó Dios? ¿Para no hacer nada en la vida cristiana?
Primera Juan capítulo 2, con esto terminamos. Primera Juan capítulo 2, versículos 15 al 18. Al 17, perdón. Primero Juan 2, capítulos 15 al 17. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no es de Dios. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, no el que dice que es cristiano, no el que aceptó a Cristo como su Salvador, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre, tiene vida eterna. Por sus frutos los conoceréis, dijo nuestro Señor Jesús. Y eso nos hace entender que en el plan de Dios, en la voluntad de Dios, en el diseño de Dios, Él no esperaba que usted y yo, al convertirnos en cristianos, quedáramos satisfechos con ello. Lucas 9:23: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? Quédese sentado en su casa. O venga a amar los domingos y llene un lugar en el banco. Sígueme, dice Jesús. Es una actividad. Si no, Jesús hubiera dicho: no más porque creas en mí, ya con eso, no hagas nada, ya con... ¿Dónde dice en la Biblia que esa es la voluntad de Dios? En ningún lugar. Dios espera que usted y yo hagamos su voluntad, no la nuestra. Y cuando usted y yo realmente rendimos nuestra vida a Cristo, no solamente aceptamos y confesamos, Romanos 8, 9 y 10, Romanos 10, versículos 8, 9 y 10, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó a los muertos, seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo ya hice eso. Perfecto. Ahí se acabó el cristianismo. No. Tenemos que dar fruto que prevalezca para Dios. Y eso no se puede hacer si usted y yo no cumplimos el ministerio al cual Dios nos llamó, si usted y yo no hacemos la voluntad de Dios. Y otra vez, escuchen, cierro con esto, a ver si con esto me voy a entender claramente. Estoy esforzándome en hacerle entender que usted y yo no podemos vencer a ninguno de estos tres enemigos si no estamos dentro de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios, estos tres enemigos nos van a estar venciendo constantemente. Fuera del camino de Dios vamos a ser derrotados una y otra y otra y otra vez. Pero si estamos haciendo la voluntad de Dios, el Espíritu Santo está morando en nuestro corazón, porque ni usted ni yo podemos hacer la voluntad de Dios si no es que el Espíritu Santo la hace a través de nosotros. No somos nosotros mismos. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, porque estamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos posee, el Espíritu Santo nos usa. Y en ese momento es imposible que uno de estos enemigos me pueda vencer, porque el Espíritu Santo está actuando en mí. Porque estoy viviendo haciendo la voluntad de Dios. Pero si no estoy haciendo la voluntad de Dios, sí tengo el Espíritu Santo en mi corazón, sí, claro. Pero voy a ser vencido una y otra y otra y otra vez, porque no estoy sirviendo a mi Señor. Solo podemos servir a nuestro Señor cuando el Espíritu Santo nos controla. Solamente así. Solamente así. Cuando el Espíritu Santo nos controla. Y cuando el Espíritu Santo nos controla, Él va a vencer a estos tres enemigos sin problema alguno. Termino con una filmina que la he puesto 3 veces en distintos sermones y siempre se me olvida proyectarla, pero me encanta. Me encanta esta observación de el pastor Charles
Spurgeon. ¿Qué dice? Veámoslo fuerte. ¿Qué dice? Recuerda que Cristo y tu alma nunca serán uno hasta que tú y tu pecado sean dos. No podemos ser uno con Cristo si estamos permitiendo que el diablo, el mundo y mi carne sigan pecando, me hagan pecar. Únicamente. Recuerda que Cristo y tu alma, tu ser, nunca serán uno hasta que tú y tu pecado sean dos. Que estemos separados del pecado, que el pecado no forme parte de mi vida. Y el único momento en que eso sucede es cuando estoy lleno del Espíritu Santo y Él está haciendo su voluntad con mi vida y en mi vida y a través de mi vida. Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro, gracias, Señor, gracias por este día que nos has dado para venir a escudriñar tu palabra. Sabemos que vivimos rodeados, Señor, de tentaciones, que el diablo anda suelto buscando a quien devorar, que el mundo está atacándonos constantemente con tentaciones de toda índole, que cada vez el mundo se pudre más y nos ataca con más fuerza, y que nuestra propia carne, Señor, es nuestro mayor enemigo. Ayúdanos, Padre, a entender que necesitamos vivir conforme a tu voluntad, vivir haciendo tu voluntad, para que tu Espíritu Santo nos controle por completo y que tú, Señor, puedas ayudarnos a vencer a todos estos enemigos y librarnos de todo mal, Señor. Confiamos y descansamos en tu poder y lo suplicamos que derrames tu Espíritu en nuestras vidas en todo momento, Señor. Queremos ser tuyos, solamente tuyos, y queremos hacer únicamente tu voluntad, Señor. Llénanos de ti, lo suplicamos con humildad y gratitud. En el nombre que sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor y nuestro Salvador. A Él sea la gloria, majestad, imperio y potencia, por siempre y para siempre. Amén. Amén.